¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de Basile, director técnico. La parte siguiente a la juvenil, a la primera parte de Coco Basile, cuando ya había dirigido a los equipos cordobeses y a Vélez Sarsfield con esas grandes campañas, y ahora va a venir la etapa fuerte, unas primeras etapas fuertes de Basile como director técnico, ya más fuerte, más maduro, con una edad con mucha más experiencia, y va a venir ya la etapa de Racing y la etapa de la selección argentina. Así que vamos a hablar ahora de esto. La situación parecía realmente muy buena para seguir trabajando en Vélez por mucho más tiempo. Pero ¿qué pasó? El corazoncito de Basile pudo más, porque Racing había descendido en 1983 a Primera B. En ese momento era Primera B, no existía todavía el Nacional B, era Primera B. Bueno, Racing había descendido, entonces es convocado Basile en la segunda temporada, porque Racing no había conseguido el ascenso a la primera. Entonces Basile es convocado para la segunda temporada, para el segundo intento de Racing por ascender a primera división en la temporada 85-86. Basile va a dirigir a Racing y, si bien no va a salir campeón, va a conseguir el segundo puesto que había para ascender, porque claro, además a Racing le tocó Rosario Central en primera vez en esa temporada, realmente muy dura, ascendió como campeón Rosario Central, y Racing fue a un torneo reducido en el que termina ascendiendo, ganándole a Atlanta en la cancha de River, un sufrido año, un trayecto muy sufrido, pero consiguió el objetivo Basile, que era lo más importante. Y fíjense, uno a veces lo toma, como a lo mejor en algunos libros de historia, o ustedes entran en internet y pueden ver a Basile entre los títulos. Bueno, este no es un título, pero Basile consiguió con tanta presión ascender también a Racing a primera división. Y va a pasar algo realmente increíble ahí, algo increíble, que es que, claro, Racing asciende, fíjense ustedes, en diciembre del 85, es decir, el año 85. Pero claro, la AFA a partir del 85-86, la primera división se jugaba de mitad de año a mitad de año. Entonces Racing asciende en diciembre del 85, pero no podía incorporarse a principios del 86 al torneo de primera división porque terminaba a mitad de año. Racing podía jugar recién el torneo 86-87. Entonces, claro, ¿qué pasaba de enero a junio del 86? ¿Qué se hacía con el equipo? Bueno, increíble, muchos a lo mejor no conocen que lo que hizo Racing fue alquilar todo el plantel al equipo de Argentino de Mendoza, que utilizaba los mismos colores y jugaba el torneo local. Entonces, todo el plantel de Racing jugó ese medio año en Argentino de Mendoza. Algo increíble. Hoy parece mentira, pero así fue. Esperando poder volver a jugar en el fútbol argentino de primera división. Bueno, la vuelta de Racing a primera división, después de 2 temporadas de no estar, va a ser nada más y nada menos que en el Monumental y frente al campeón del año anterior, que era River. Ese partido va a ser el del debut de Ramón Medina Bello, un jugador realmente no solamente importante en Racing, sino que después lo sería también en River, por cierto, justo fíjense, debutó en el Monumental, y en la selección argentina Coco Basile también en los años siguientes. Bueno, ese partido Racing empató 1-1 con River y fue la vuelta tan esperada de Racing a primera división. Y Basile, tanto como lo que había hecho con Vélez, bueno, Basile en Racing también va a tener un trabajo a largo plazo con muy buenos frutos, porque hay que recordar que ese Racing estaba en crisis, les vuelvo a decir, se había salvado el descenso hacía poco, había descendido años más tarde, 2 años en segunda división, y claro, de a poco se estaba rearmando. Bueno, ustedes piensen que Basile prácticamente en primera división comienza en 1986, y ya en 1988 Racing gana la primera Supercopa Sudamericana que se puso en juego. Esta fue una idea de la Conmebol, la Supercopa Sudamericana, que era un torneo con los campeones de la Copa Libertadores hasta entonces, claro, que no eran tantos. Estamos hablando de 1988 y la Copa Libertadores se disputa desde 1960. Ahora pasaron muchísimos años más. Hoy una Supercopa así tendría muchísimos más equipos invitados, ¿no? Todos los campeones son muchísimo más. En aquel momento estamos hablando de 28, 29 ediciones de Copa Libertadores, entonces había menos equipos. Pero aún así, Racing hace una gran campaña, especialmente cuando en semifinales elimina a River, que era muy poderoso en aquel tiempo, y en la final se enfrenta a Cruzeiro, le gana como local en la cancha de Racing y empata 1-1 en Belo Horizonte con un recordado gol de Omar Catalán. Por cierto, hasta 2001 fue el único título importante que Racing consiguió, ¿no? Hubo 2 títulos porque después eso lo proyectó a jugar también otro torneo menor, pero
el más importante de todos los títulos que ganó Racing en esos años, desde 1967, que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental, hasta 2001, ese fue el único título importante que Racing ganó. Fíjense la importancia, y estaba Basile en el banco suplente, y unos jugadores, claro, que por supuesto eran de mucho peso, ¿no? Estamos hablando de Filiol, estamos hablando de Rubén Paz, jugadores realmente tremendos, bueno, Walter Fernández, Colombati, tantos más, pero yo creo que lo más importante, estamos hablando de jugadores de un peso como ellos, bueno, Fabri, Gustavo Costas, el actual entrenador de Racing, por ejemplo. Bueno, esos son jugadores que integraron aquel equipo histórico de Basile porque consiguieron este objetivo. Pero no va a ser el único objetivo que Basile va a conseguir en Racing, porque en la temporada siguiente, en la temporada 89-90, mejor dicho, Racing en la primera parte del año va a ganar la primera rueda, y en aquel tiempo, por distintas razones, además la organización de siempre del fútbol argentino y de la Conmebol, se decidió que los dos primeros de la primera rueda jugaran la Copa Libertadores siguiente. Es decir, que Racing consiguió el pase a la Copa Libertadores. Entonces Racing va a jugar la Copa Libertadores del 89 y eso le va a traer los problemas con la primera parte del año en el fútbol local, porque estaba dedicado a la Copa Libertadores, en la que junto a Boca los dos pasaron de grupo, es decir, llegó a la fase siguiente y ahí fue eliminado por Atlético Nacional de Medellín. Es decir, que estamos hablando de un Basile que había conseguido con Racing algo muy importante, un protagonismo que Racing no había tenido por muchos años, porque fueron muy malos los años 70, porque la primera parte de los 80 lo encontró peleando por no descender, después descendiendo y después medio año esperando para volver, y cuando vuelve consigue la Supercopa, ser primero en la primera parte del torneo 88-89 y jugar la Copa Libertadores del 89, algo que no era muy común en esos años en Racing, así que fíjense la importancia de Basile. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Sorpresivamente, porque no era la política de Grondona, habitualmente, no era la política de Grondona, Grondona casi siempre convocaba a algún técnico cercano en ideas, pero además que normalmente había ganado algún título del torneo local en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, lo que termina pasando ahí, se dijo mucho que tenía que ver a lo mejor con unas viejas cuitas y con esta devolución de favores que Grondona siempre hacía por cuestiones no siempre tan claras, con Juan de Stéfano, con el que estaba siempre enfrentado y había sido por años presidente de Racing. Esto no se sabe si fue así, si no fue así. Lo cierto es que Coco Basile recibió un llamado de Grondona para dirigir a la selección argentina. Una selección argentina que venía de quedar segunda en el Mundial del 90, que había perdido conflictivamente esa final de Italia 90 frente a Alemania, con aquel penal de Bremen en Roma, en el Estadio Olímpico, con el arbitraje de Codesal tan cuestionado, con un Bilardo muy desgastado después de 8 años en el segundo ciclo largo de selecciones nacionales, después de que Menotti había estado 8 años antes. Bueno, Bilardo había tomado el equipo a fines del 82, principios del 83 hasta el 90, y ahora Basile es convocado por Julio Grondona para dirigir un tercer ciclo de la selección argentina en esta nueva etapa, mucho más poderosa, mucho más fuerte, pero una selección argentina que evidentemente en muchos casos había terminado un ciclo. La mayoría de los jugadores de Italia 90 estaban desgastados, muchos veteranos, y se consideraba que era una etapa nueva que había que comenzar. También había muchas críticas a cómo había jugado el equipo en Italia 90, un equipo que ya no era como el 86, un equipo mucho más conservador, con muchos más problemas creativos, con mucho menos jugadores creativos en el plantel, y Basile identificado con otro fútbol. Basile identificado siempre con un fútbol más ofensivo, un fútbol de más toque, un fútbol de calidad, ¿no? Un fútbol a la vista, estético, importante. Basile había formado parte de un equipo como Huracán 73, un equipo como Racing de José, equipos realmente muy buenos. Entonces, bueno, se le confía a Basile, a quien se le veía realmente capacidad de liderazgo, un técnico joven, pero con ya bastante experiencia, con todos los años que les conté que había dirigido distintos clubes de primera división. Bueno, Basile se va a hacer cargo entonces de esta nueva generación de futbolistas, especialmente va a apostar a muchos jugadores de fútbol local, argentinos, que habían aparecido, que tenían habilidad, que habían mostrado condiciones.
Antes mencionamos a Medina Bello, estamos hablando del Turco Mohamed, estamos hablando de Darío Franco de Newell's Old Boys, estamos hablando de Diego Pablo Simeone, que ya formaba en el final parte del plantel de Bilardo, aunque no llegó a jugar Italia 90, pero que sí formaba parte de ese plantel. Fernando Redondo, otro jugador exquisito que comenzaba su carrera profesional, que también estaba en vista. Basualdo, bueno, tantos jugadores que no habían estado en el ciclo anterior y que ahora aparecían con fuerza como una nueva etapa. Sí que, claro, va a conservar Basile algunos jugadores, digamos, una base muy mínima de lo que fue el equipo de Bilardo, muy poco que quedaba, ¿no? Sergio Goycochea, por ejemplo, es uno de ellos. Oscar Ruggeri, ya más maduro, pero todavía no veterano, también va a formar parte de ese plantel. Y en los últimos tiempos van a aparecer algunos otros jugadores. Bueno, no me quiero olvidar de Claudio Canigia, que por supuesto también formaba parte. Claudio García es otro de los jugadores del fútbol local que aparecen con fuerza. Y sobre el final, porque el gran desafío, ¿cuál era de Basile? El primer gran desafío, la Copa América de Chile en 1991. Por eso, cuando Basile asume, hace una cantidad de partidos amistosos. El primero de ellos fue ante Hungría, en Rosario, y el primer gol del ciclo, Basile lo convierte Darío Franco, en un de cabeza, que va a ser una constante. Darío Franco va a ser muy importante en el medio campo de Basile, va a hacer muchos goles de cabeza, un jugador muy importante en el juego aéreo. Y bueno, así como Franco hace el primer gol, Mohamed hace el segundo gol, Argentina le gana a Hungría 2-0 en el debut de Basile como entrenador, que genera mucho entusiasmo en la gente porque ve un equipo renovado, con ganas de jugar al fútbol. Pero bueno, el desafío era la Copa América de Chile. Y llega la selección argentina a la Copa América de Chile con un agregado, un jugador que se empieza a destacar en el año 88 en Newell's Old Boys como goleador y que empieza a trascender y que después al año siguiente, los años siguientes, en Boca Juniors va a explotar de la mano del uruguayo Oscar Washington Tabárez, el Tenco Tabárez, al lado de Diego Latorre, y me refiero a Abril Omar Batistuta. Sobre el final, cuando ya empezaba la Copa América, faltando muy poquito, es convocado por un amistoso previo y Batistuta termina jugando la Copa América y rompiéndola absolutamente, estallando como goleador internacional, ya visto todos como un gran goleador con un gran futuro, a tal punto que lo proyectó tanto esa Copa América que termina siendo transferido a la Fiorentina. Es decir, un paso breve por Boca Juniors y rápidamente se va a la Fiorentina. Pero Batistuta, que sea pareja con Latorre, en Boca, que parecía que iban a ser la dupla en la Copa América, Latorre pierde su lugar frente a Leo Rodríguez, que era un jugador con más velocidad, con un poco más de potencia, y Leo Rodríguez le termina ganando, porque claro, Leo Rodríguez era un 10 más clásico que Latorre. Latorre era un 9-10, o sea, un jugador que no era del todo un 10, digamos, un regista, alguien que lidere el equipo, sino que era otra clase de futbolista. Entonces, Basile se dio cuenta que necesitaba para ese medio campo, que tenía un volante central como Estrada, un volante de vuelta como Darío Franco, otro como Simeone. Necesitaba un jugador que fuera un poco quien asistiera a los dos delanteros, a las dos bestias, perdónenme, el mejor sentido del término, que tenía arriba, que eran Canigia y Batistuta. Tremenda delantera, ¿no? Y no va que Argentina, cuando todos parecían que bueno, era un equipo local para armarse, para ver qué pasa, ese equipo ya sin Maradona, que había tomado una distancia de la selección. Maradona, a partir de abril del 91, empieza a tener problemas en Italia, en el Napoli, que es su último año, y después entra con una suspensión por un doping que le encuentran en Italia, entonces por un año y medio no puede jugar, así que Maradona queda fuera de la selección. Entonces con el equipo que tiene Argentina va a Chile a jugar esa Copa América y termina arrasando en la Copa América, ganando ampliamente ese torneo. En primera rueda además ya mostrando todo su poderío, pero en el cuadrangular final le gana hasta a Chile, ¿no? Argentina le gana a Chile con todo el público en contra, le gana 3-2 a Brasil, y le gana muy bien a Colombia en el último partido y se consagra campeón de América. Bueno, el entusiasmo, imagínense, no solamente es muy grande, sino que además de todo esto, una selección que empieza a ganar cosas y empieza a tener un ciclo invicto realmente impresionante. Esa selección inclusive estuvo 2-0 perdiendo en Wembley, un amistoso, y termina empatando 2-2 con 2 goles de cabeza a Inglaterra, que es especialista, ¿no?, en el juego aéreo. Argentina, que siempre le jugó y le ganó por abajo, le termina ganando por arriba y en Inglaterra a los ingleses, ¿no?, o empatando a los ingleses después de perder 2-0. Es decir, un equipo que empieza a no perder partidos, a tener un invicto largo, a jugar un fútbol cada vez más aceptable y claro, a agrandarse en el sentido de darse cuenta que con su propio estilo
puede avanzar y ganar. Es decir, gana, por ejemplo, la Copa Artemio Franchi, que por cierto, una copa a un solo partido en Mar del Plata contra Dinamarca, gana la Copa Rey Fahd, que era lo que después fue la Copa Confederaciones en Arabia Saudita. Es decir, gana realmente torneos, algunos más pequeños, la Copa Kirin con Japón y con Gales, perfecto, torneos pequeños, pero se acostumbra a ganar Copa América, Copa Kirin, Copa Rey Fahd, Copa Artemio Franchi, va ganando copas y claro, se va agrandando y va teniendo la sensación de invulnerabilidad, que siempre es una trampa, ¿no? Siempre es una trampa porque casi que no existen los equipos que no pierden nunca. Pero bueno, Argentina no solamente gana la Copa América de Chile, sino que casi día de rebote, porque ya sin jugar tan bien, va a ganar la Copa América de Ecuador 93 en medio de una eliminatoria, de una clasificación para Estados Unidos que no le pintaba difícil en principio a Argentina, una época distinta a la actual, en la que no se juega todos contra todos, sino que había grupos. A Argentina le toca en un grupo en el que parecía que las cosas podían ser más o menos accesibles. El único más o menos escollo parecía ser la Colombia de Pacho Maturana, que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, muy lindo fútbol, pero salvo Colombia, por ejemplo el caso de Perú o el caso de Paraguay, eran equipos los que se pensaba que Argentina le podía ganar con facilidad. Bueno, Argentina, como les digo, gana la Copa América de Ecuador, que ya es una Copa América en la que no le gana a todos de una manera tan fácil, sino que pasa muy bien la zona de grupos, pero después ya en la fase final sí que le va a costar y va a empezar a pasar por penales, va a aparecer otra vez como en Italia 90 con Goicoechea, tanto contra Brasil como contra Colombia en los penales, si Argentina empata esos partidos y llega sin un gran convencimiento una final contra México, que era un equipo invitado a la Copa América, en la final en Ecuador, y Argentina le termina ganando, como reitero, sin jugarlo bien, que jugó en Chile, una segunda Copa América consecutiva, ganando en Ecuador esa copa con un gol de Batistuta, aprovechando un lateral rápido de Simeone, y Batistuta con una media vuelta, después de sacarse un jugador encima, saca casi un conejo de la galera en una situación no tan fácil para un goleador, no era tan fácil ese remate, pero con ese gol Argentina logra vencer a México y ganar la segunda Copa América consecutiva. Ustedes piensan que Argentina había ganado la última Copa América, que se llamaba Sudamericano, en 1959. En 1959. Es decir, que desde el 59 no ganaba, y en el 91 y el 93 gana 2 Copas América consecutivas y gana todas estas copas que yo les comenté. Entonces, claro, la situación era de una grande absoluto, una grande total, una selección que estuvo 33 partidos sin perder. Y me tocó, lamentablemente a mí, ver en Barranquilla, en un calor insoportable, con una humedad terrible, la primera derrota de la selección argentina, que cayó en el peor momento. En Barranquilla frente a Colombia por la clasificación al Mundial, que le complica de alguna manera la existencia a esta selección, que igualmente había sacado buenos resultados en los primeros partidos, pero que le complica mucho la situación porque, bueno, en ese partido justo no estaba ni Ruggeri ni Batistuta. Así que, claro, uno suspendido, otro lesionado, no estaba ninguno de los dos, y Argentina se comió un baile realmente espectacular, ¿no? Realmente lo que hizo la selección de Colombia ese día fue tremendo, fue muy fuerte la diferencia, y bueno, Argentina termina perdiendo 2-1, después descontó Ramón Medina Bello en la última jugada del partido, pero perdió muy bien, debió perder por más inclusive, pero bueno, ahí perdió. Y entonces, claro, el problema que tenía Argentina era que llega el último partido de la fase de grupos teniendo que ganar, porque Argentina, el partido de local anterior al último, frente a Paraguay, un Paraguay que hasta había cambiado de técnico y que sobre la hora llegó a Buenos Aires con un técnico que casi conoció a los jugadores en el avión, Cayetano Rey los conoció en el avión. Argentina llega a ese partido contra el Paraguay de Chilaverde local y no le puede ganar, empata 0-0, y al perder ese partido en Colombia termina necesitando ganarle en Buenos Aires a Colombia en el último partido en el Monumental, 5 de septiembre del 93, un día que muchos recordarán. El gráfico puso una tapa negra en su número siguiente, digamos, puso la palabra vergüenza, que quizás es demasiado dura, pero tenía que ver con esa situación tremenda que se vivió aquella vez en el Monumental, con un 0-5 histórico para Colombia, con una selección argentina muy nerviosa, muy desesperada, que jugó casi con los ojos cerrados, queriendo atacar y meter goles sin esperar. Y claro, una selección de Colombia que, aunque muchos hablaron de baile, yo creo que con el paso del tiempo les puedo decir que baile fue el de Barranquilla, el partido de ida,
La vuelta fue un partido que Colombia le ganó de contragolpe a Argentina, pero claro, aprovechando cada una de las oportunidades con los espacios que lamentablemente le cedió a Argentina por esta ceguera de ir a buscar así, que era algo que no pasaba antes con Basile. Claro, nunca la selección argentina en ese ciclo desde que Basile asumió, fíjense todo lo que le conté, nunca había necesitado estar en una situación tan dramática, entre comillas, hablando de fútbol siempre, ¿no? Dramática futbolísticamente hablando. Bueno, termina perdiendo 5-0 en un partido que nos dejó a todos con una sensación muy extraña, ¿no? Ese equipo 5-0 de local, perder contra un equipo sudamericano, sonaba realmente extraño. Un partido brillante de Valderrama, de Faustino Asprilla, del Tren Valencia, tremendo, tremendo. Pero bueno, tuvo que ver con esto que les digo. Entonces, bueno, ante esa circunstancia, Basile hasta se planteó de renunciar. Basile lo llamó a Grondona cuando dijo: no te vas por nada, yo te acompaño a vos en la conferencia de prensa. Había una situación de sorpresa, de un impacto total en la conferencia de prensa. Cuando vino Pacho Maturana, el técnico de Colombia, aplaudió todo el periodismo en la conferencia de prensa. Realmente una situación muy extraña que se vivió, ¿no? Les digo que, por ejemplo, al terminar el primer tiempo hubo tensión entre los periodistas muy seria tensión en el palco de prensa, por ejemplo, entre los que defendían a Basile, entre los que decían que había que cambiar, el público gritando Maradona, Maradona en el segundo tiempo, porque además les cuento algo, Maradona ya había vuelto cuando en el año 93, es decir, Maradona ya podía jugar otra vez al fútbol, pero Basile vio que Maradona, que yo creo que tenía razón Basile, Maradona no era el Maradona de antes, tenía una gran discontinuidad. Recuerden ustedes, había dejado el fútbol italiano, había vuelto a Argentina, había vuelto para jugar en Newell's, no jugó más de 7 partidos en Newell's. Entonces, bueno, lo que se veía ahí era un Maradona que no estaba en condiciones de jugar en la selección, pero Maradona quería jugar. Entonces Maradona hizo unas declaraciones muy duras contra Basile, diciendo: el Coco Basile se emborrachó con 2 Copas América, muy dura, y dijo que entonces para la eliminatoria del Mundial él iba a ver al equipo uruguayo a Montevideo, que no quería ver en Buenos Aires, Argentina. Lo cierto es que ese partido con Colombia, la gente termina gritando Maradó, Maradó, pidiendo a Maradona los gritos, porque claro, no se sabía bien qué hacer o qué pedir, ¿no? Entonces la gente empezó a pedir a Maradona como casi un grito de rebeldía contra lo que estaba viendo en la cancha, que fue, como digo, una situación desgraciada, casi como si fuera de otro tiempo, ¿no? Porque no tenía que ver con ese ciclo de 33 partidos invictos de la selección. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que la selección no logra lo que parecía un objetivo accesible, que era la clasificación al Mundial de Estados Unidos. No lo consigue. Entonces, al no conseguirlo, tiene que ir a un repechaje contra Australia, algo totalmente impensado. Un repechaje en el mes de noviembre, a doble partido, contra Australia, que venía del grupo Oceanía en ese momento. Hoy Australia pertenece a la Confederación Asiática. Bueno, lo cierto es que tiene que jugar contra Australia. Bueno, ¿qué pasa en el medio? Casi que se rompe todo ese ciclo. Casi que se termina todo ese ciclo. Un Ruggeri, que ya era capitán con Basile por 3 años, que se encuentra con que quizá empiezan los rumores con que Maradona puede llegar a volver. La prensa empieza a presionar que Maradona tiene que jugar, que no puede no estar Maradona en una situación así, que hay que llamar al que nos puede salvar. Un Maradona que no era, como les digo, físicamente y futbolísticamente el de antes, porque además estaba con mucha discontinuidad y sin jugar. Bueno, ese Maradona termina siendo convocado por Basile y empiezan a aparecer algunos jugadores que no habían estado en todo el ciclo. Hablo de Colorado McAllister, hablo de José Basualdo, que era una especie de adalid de Carlos Vilardo. Aparece entonces Diego Maradona, y bueno, con esa mezcla de jugadores y muchas conversaciones, por ejemplo, una vuelta a la amistad, porque estaba muy enfrentado Maradona y Ruggeri. Va a llegar entonces el partido en Sydney con Australia. Argentina va a empatar 1-1 ese partido, en el que no hubo control antidoping, y es más, se habló de café veloz. Maradona llegó a hablar de café veloz, que generó un gran revuelo, una gran polémica. Pero sí que es extraño, muy extraño, que un partido así, que un partido de repesca para un mundial, no tenga control antidoping. Bueno, lo cierto es que con ese empate 1-1, Argentina llega a Buenos Aires, que con un triunfo en cualquier resultado lo clasificaba al mundial, y termina ganando angustiosamente 1-0 con un gol de Batistuta que ni siquiera fue limpio. Fue un gol de rebote en un jugador australiano, de un costado, directamente, del costado derecho. Así que llegó el gol de Argentina, con el que logra la angustiosa clasificación al mundial, muy lejos de lo que se pensaba, con un equipo que no tuvo del todo que ver con aquello que había armado Basile con tanta paciencia por 3 años, y así Argentina entonces llegaba de manera tan extraña y por la ventana al Mundial del 94. Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse.
Hasta la próxima.